muy buenos días. Mi nombre es Julio César Díaz. Yo vengo a hablarles sobre los temas que son riesgos en el desarrollo del lenguaje y retardos del lenguaje. Podemos decir que en los factores de riesgo del lenguaje, para la mayoría de los bebés y niños, el lenguaje no se desarrolla de una manera natural. Esto puede decir que comienza desde lo que es el nacimiento y entonces para poder desarrollar el lenguaje un niño necesita ser estimulado. Él necesita tener la capacidad de entender, capacidad de oír, la capacidad de ver y la capacidad de recordar. Si un niño tiene un problema en uno de estos, él va a tener un problema en su desarrollo del lenguaje. Los niños también deben de tener la capacidad física. O sea, de los niños que son desde los 1 del un año hasta los 20 años tienen síntomas de un trastorno del lenguaje. Cuando la causa se desconoce, se denomina lo que es trastorno en el desarrollo del lenguaje. También para esto podemos decir que los problemas en las habilidades lingüísticas receptivas de los niños comienzan generalmente a los 4 años, entre los 3 y los 4 años. Algunos de los trastornos del lenguaje son ocasionados por alguna lesión en el cerebro. Algunas veces estos pueden ser diagnosticados de manera errónea también. Hay que tener eso en cuenta. Estos trastornos del lenguaje pueden ocurrir en niños con un problema en el desarrollo, como un trastorno del espectro autista. También pueden tener, si tienen una hipoacusia, si tienen una dificultad de aprendizaje, si tienen un trastorno del lenguaje, también puede ser causa de un daño en el sistema nervioso central, en el cual nosotros le llamamos lo que es disfasia. Los trastornos del lenguaje en muchas ocasiones son causados por la falta de la inteligencia también, ¿verdad? Entonces, también podemos decir que un trastorno del lenguaje son diferentes a lo que es un retraso del lenguaje, ya que el retraso del lenguaje es cuando el niño no desarrolla lo que es completamente lo que es el habla y su lenguaje, ¿verdad? Pero como los otros niños de manera normal. Pero en el retraso del lenguaje el niño lo viene a adquirir con el tiempo. O sea, eso significa que cronológicamente el niño no adquirió su lenguaje y su habla en el momento en el que debió ser, pero indica que en un futuro él lo va a adquirir como de una manera normal. Él lo va a desarrollar normalmente como todos los niños, solo que más adelante, ¿verdad? Un niño puede tener también habilidades de lenguaje, pero no otras como las maneras de oír. Entonces ahí ya podría indicar un problema, tanto si el niño sí tiene lo que son las habilidades del lenguaje y del habla, pero si no tiene lo que es una audición, él no podrá desarrollar esas habilidades. Hay señales de alerta en lo que es el desarrollo del lenguaje. Lo que es la adquisición del lenguaje es uno de los logros más importantes que nosotros queremos para los niños, para nuestros hijos. En poco tiempo lo que un bebé pasa de lo que es hacer gruñidos, de llorar, pasa a comprender lo que es el código del habla de su entorno, o sea, de cómo él lo fue adquiriendo en el entorno en el que él vive, ¿verdad? Él empieza ya a expresarse, expresar sus sentimientos, expresar sus deseos. Él empieza a ordenar lo que es una expresión de él mismo. ¿Por qué es importante estar atento en esta faceta del desarrollo de nuestros hijos? Sí, es importante, ya que al detectar pronto lo que es un problema en una adquisición del lenguaje, esto va a facilitar mucho lo que es el tratamiento y la mejora del pronóstico, ¿verdad? Entonces, podemos decir que en los primeros 6 años de vida es cuando se establecen lo que son las bases del lenguaje oral. Según una información, podemos decir que entre un 10 y un 14% los niños tienen alguna dificultad en el desarrollo del lenguaje. Esto se debe a la prevención en estos casos, que también se puede ver a casos de salud, cuando los niños son bastante hospitalizados, ¿verdad? Por pasar mayormente enfermos. También hay muchos otros que son, eso es por decir un factor externo. Por un factor interno también podemos decir lo que es la audición, como lo mencioné anteriormente. Si el niño tiene lo que es un problema en la audición, tiene un grado de hipoacusia, él no va a poder desarrollar este lenguaje, no lo va a adquirir como debería.
También está cuando es lo que es la sobreprotección, ¿verdad? La sobreprotección que le dan los padres o el tutor del niño también nos afecta mucho, ya que ellos se adelantan a lo que el niño necesita, ellos mantienen al niño, lo que decir, por decir así, dentro de lo que es una burbuja, ¿verdad? Entonces esto hace que el niño eh, no se exprese como debería, no haga las cosas que él debería hacer, sino que ya el padre o tutor viene y hace las cosas por él. Él, como dije anteriormente, se anticipa sus deseos, trata de tener todo, de que el niño no le falte nada, o sea, lo sobreprotege demasiado, ¿verdad? Podemos decir que también un buen manejo en lo que es el lenguaje, la comunicación, va a facilitar lo que es al niño en la relación con el medio ambiente. O sea, en el punto de partida podemos decir que este puede lo que es acceder, el niño sí puede acceder lo que son al aprendizaje escolar. Entonces, ah, podemos decir que hay señales de alerta, ¿verdad? En los niños dentro de los primeros meses, de 2, 3 meses hasta los 5 años. Entre esas señales de alerta nosotros tenemos que estar pendiente a ellas, ¿verdad? Por ejemplo, si un niño no hace lo que son gorgojeos, si el niño no logra reconocer lo que son las voces de la madre, si el niño no vocaliza sonidos de placer o sonidos de molestias, no hace llantos, no hace quejas, no hace ruido, si el niño no hace lo que es un movimiento o un ruido cuando se le habla, eh, eso en los primeros meses de vida, vamos a mencionar, o sea, no exactamente de cada mes, pero vamos a decir, o sea, cosas de las que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Para no alargar ni profundizar demasiado el tema con tanta información, sino que como debería ser. Entonces, sí les daré lo que son las señales. Entre ellas les voy a dar las señales de que, por ejemplo, el niño no hace una señal al pedir algo. Un niño no usa un gesto para saludar, él no comprende las palabras, no comprende lo que son órdenes sencillas, él no realiza juegos como decir los juegos de aquí está, aquí no, cuando el niño tampoco logra comprender lo que es cuando le dicen no, o sea, el niño tiene lo que es una ausencia en la iniciativa para comunicarse, no muestra lo que es un interés por jugar con otros niños, confunde lo que son palabras en su significado. También podemos decir que el niño va a omitir lo que son ciertas sílabas cuando él está hablando. El niño no va a estar haciendo preguntas, se le va a dificultar entender o comprender lo que son otras frases cuando estas frases son largas o complejas o tienen un significado bastante abstracto. Si el niño no logra mantener lo que es una conversación, si el niño no describe bien los objetos, si el niño no describe partes de su cuerpo o no entiende cuáles son las partes de su cuerpo, no las logra localizar, si no utiliza lo que son frases completas al hablar. Esos son varios de los muchos otros factores que hay que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de del cuidado del niño, pues porque estos indican lo que es una señal de alerta en lo que es el desarrollo del lenguaje, ¿verdad? Volviendo al tema de trastornos del lenguaje, les voy a decir cuáles pueden ser unas causas de lo que son los trastornos del lenguaje. Las causas pueden ser lo que son hereditarias, pueden ser causas congénitas y también pueden ser causas perinatales y postnatales. Durante las causas hereditarias son cuando el niño tiene un trastorno del lenguaje que proviene de la genética familiar. O sea, puede haber que hay algún individuo más, un tío, un abuelo o en la familia durante
También es si está lo que es, si durante el embarazo uno de los familiares estuvo afectado con estas dificultades también, ¿verdad? O sea, ya sea la madre o el padre. También ahí están las congénitas, que estas son cuando ya el niño nace con ellas. Estas son producidas por lo que son también el uso de de fármacos que son dañinos para los niños durante lo que es el embarazo, ¿verdad? Entonces, si la madre durante el embarazo ingirió fármacos, estos fármacos, entonces el niño va a nacer con alguno de estos problemas. También están lo que son las perinatales, perdón, como les dije. Pues esto se origina en el niño durante lo que es el periodo del proceso del parto. Si hubo algún problema durante el parto, entonces falta de oxígeno para el niño, pues, vamos a dar un ejemplo, ¿verdad? También están los postnatales, que estos ya se producen después del parto, pero también pueden ser lo que son, estos pueden ser también ocasionados por lo que es un parto prematuro. También regresando a los trastornos del lenguaje nuevamente, aquí vamos a decir qué es el lenguaje. El lenguaje es lo que es el medio de comunicación por el cual nosotros por excelencia nos comunicamos, ¿verdad? Cuando se produce lo que es una alteración dentro de nuestro lenguaje, aparece lo que es alguna consecuencia negativa para socializar o para aprender, perdón. Dentro de los trastornos del lenguaje hay trastornos del lenguaje que son de causas de audición. Un ejemplo de ello, vamos a decir, se debe a lo que es a la hipoacusia, ¿verdad? Entonces, si el niño no escucha, como se mencionó en algún caso anterior, si tiene algún grado de hipoacusia, el niño no va a desarrollar lo que es un lenguaje bien, un lenguaje completo, ya que pues al no escuchar, él no va a adquirir este lenguaje. Entonces, la hipoacusia es lo que es la falta de audición, ¿verdad? Es la falta de percibir lo que son las ondas sonoras, es la falta de percibir lo que es el ruido de nuestro ambiente, o también es la baja o es recibir un bajo sonido del ambiente o de lo que escuchamos a nuestro alrededor. Por ejemplo, están lo que son las afasias, que como les mencioné es cuando hay daños en algún área del cerebro, recordemos que estas áreas son las que se encargan de lo que son del lenguaje y de la alteración del mismo. También está lo que es el retraso simple del lenguaje, ¿verdad? Que es cuando el lenguaje se manifiesta, como lo mencioné anteriormente, con un retraso en el lenguaje, pero luego se desarrolla normal del mismo. También está lo que era la disfemia, ¿verdad? Que la disfemia es mayormente conocida como la tartamudez. Esta es cuando hay, como decir, tropiezos en el habla, cuando uno hay espasmos repetitivos, cuando uno repite ciertas sílabas dentro de una palabra. Este Está también lo que son las disartrias, que estas son alteraciones en el lenguaje, estas provocan lo que es una falta de coordinación y emisión de lo que es la función motora, ¿verdad? Cuando se habla. Está lo que es un trastorno específico del lenguaje, que esto es cuando el lenguaje no sigue lo que son los patrones normales del desarrollo de la comunicación y del lenguaje. Es cuando la lengua no responde a lo que son las expectativas del desarrollo de lo que es la conducta del niño. Podemos encontrar otro como el mutismo total, que es cuando el habla desaparece totalmente del niño. Esta puede ser progresivamente o puede ser de una manera repentinamente. También está el mutismo selectivo. Esto es cuando el niño no habla, pero solo hace con ciertas personas, ¿verdad? En determinadas situaciones, tal vez solo con la mamá. El mutismo selectivo aparece más entre lo que son a los 3 años y a los 6 años, ¿verdad?
Está también el que es por deprivación ambiental, que es cuando el niño vive en un ambiente que es culturalmente pobre. El desarrollo del código lingüístico de él se ve bastante restringido, ¿verdad? Por la falta de cultura. Eh, este lenguaje se limita bastante eh, a lo que es la comunicación solo de su lugar, o sea, eh, tal vez desarrolle un poco más ya debido al punto que está en lo que es el medio escolar, ¿verdad? Está la dislalia, que son los fallos en lo que es el punto y el modo de articulación, ¿verdad? De varios fonemas, perdón. Estos tienen un origen funcional, por así decirlo, ¿verdad? Cuando el niño dice, podría decir en vez de gusano, o sea, él dice tuzano, o sea, o dice eh, codo en vez de carro, o sea, tiene ciertas dificultades para articular lo que son bien estas sílabas. También está lo que es la taquilalia. La taquilalia en sí habla excesivamente rápido. Esto provoca lo que es un precipitado, provoca lo que son repeticiones, o que omita el fonema durante lo que es su habla, ¿verdad? Es una dificultad de la eh, es una dificultad es algo que le dificulta lo que es la expresión. También nos podemos ir al lado del habla cuando son disfonías infantiles crónicas, en este caso, ¿verdad? Ya que son todos los niños. Es cuando hay una alteración de la voz, en la intensidad de la voz, la tonalidad, el timbre o la duración de la misma, ¿verdad? Esta se origina por diversas causas. Unas pueden ser de tipo orgánico, otras fisiológicos y otras psicológicas o ambientales, ¿verdad? Eh, Está también lo que es la torpeza motora en los órganos bucofaríngeos externos. Esto aquí nos podemos referir que es la falta de tono, la falta de lo que es la destreza, la falta de control. Entonces el control voluntario de los órganos del niño no va a reproducir o no va a repercutir lo que es una producción articulatoria normal. Para terminar, les dejaremos lo que es un pequeño video sobre los trastornos o problemas que se dan en lo que es en el desarrollo del lenguaje, ¿verdad? Pronunciación y vocabulario son apenas dos de los problemas que pueden presentar los niños en el desarrollo del lenguaje y del habla. La psicopedagoga Ana Carballal nos explica el porqué. Cuando vemos que un niño tiene problemas para hablar o para adquirir el lenguaje, las causas que pueden estar detrás de eso pues, son múltiples, son muchas las causas que pueden estar afectando, porque no es solo un factor el que está relacionado, sino que pueden ser una relación de factores. Entonces, cada caso es específico y puede tener su causa. Las más habituales, pues como más habituales es verdad que suele ser muchas veces porque hay una dificultad auditiva y entonces si el niño no puede escuchar bien, tampoco puede aprender a hablar bien. La otra causa que también suele ser bastante habitual, pues que haya un traumatismo cerebral que también esté afectando a las áreas del lenguaje en el cerebro. O, por ejemplo, que haya un problema a nivel emocional que esté provocando ansiedad o dificultades para relacionarse y para comunicarse. O bien simplemente que se trate de falta de maduración, el niño va a adquirir el habla y el lenguaje, pero en su proceso de aprendizaje lo desarrolla de una manera más lenta. Y también es muy habitual que los niños con algún tipo de discapacidad puedan tener un proceso de desarrollo del lenguaje más lento. Por ejemplo, normalmente, no siempre, pero normalmente los niños con discapacidad intelectual suelen presentar una adquisición de lenguaje más lenta y, por ejemplo, los niños con discapacidad motora pueden tener alguna dificultad para aprender determinados fonemas debido a los problemas articulatorios.
días, mi nombre es Julio César Díaz. Yo vengo a hablarles sobre los temas que son riesgos en el desarrollo del lenguaje y retardos del lenguaje.